El poeta romano Virgilio, a quien Dante admira profundamente, se presenta y le ofrece su guía, pero le comunica algo inesperado. Si quiere salir de ese desierto tenebroso y alcanzar la cima de la montaña de luz, debe tomar la terrible ruta que conduce al infierno. En su descenso al Averno, Dante presenciará el alcance y el poder destructivo de la oscuridad humana. Y contemplando las almas sometidas al castigo eterno, deberán mirarse a sí mismo y ponderar cuidadosamente la destructividad que también habita en su interior. Cuando llega a las puertas del infierno, allí se advierte: los que aquí entráis, abandonad toda esperanza. Pero Virgilio le anima con estas palabras: aquí debes dejar atrás toda desconfianza. Deja que toda tu cobardía muera en este lugar. Le está empujando hacia la metanoia, la profunda transformación espiritual que debe experimentar si quiere superar esta peligrosa travesía. El ego vaporoso y destructivo creado por el veneno del miedo debe morir. En la base de su existencia, Dante debe unirse con el poder divino y arraigarse en la esperanza de Dios. Su púsila ánima, su alma pequeña que le lleva a la agonía, debe convertirse en la magna ánima. Dante conquista el infierno abrazándolo en el sentido más rico posible. No hay camino hacia arriba sin caminar primero hacia abajo. No hay camino a las estrellas sin haber pasado por el infierno. La senda a la metanoia es a través de las espinas del pecado. O, como diría Carl Jung, el camino a la individuación exige la integración de la sombra. Jung observó que debajo de esa imagen gentil, decente y racional que hemos construido para encajar en el mundo, todos estamos sujetos a fuerzas irracionales y tremendamente hostiles. Cada ser humano carga una sombra, un concepto con el que Jung quiso designar a esta parte oculta de la estructura psíquica que contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas, y que nos negamos a reconocer en nosotros mismos, pero que fácilmente identificamos en otros. La sombra personal se desarrolla naturalmente desde que somos niños. A medida que crecemos, nos identificamos con características de la personalidad que consideramos ideales, como la cortesía, la generosidad y el altruismo. Buscando armonizar con la sociedad de la que formamos parte, desde una temprana edad empujamos los deseos ocultos de dañar a los demás, las fantasías de venganza, el ansia de poder y dominio sobre otros, la agresividad desmedida, la crueldad, la depravación sexual, la lujuria y la avaricia, la brutalidad o el egoísmo a los sótanos del inconsciente, donde todo eso queda tan bien camuflado que acaba volviéndose desconocido e irreconocible para nosotros mismos. Sin embargo, los contenidos reprimidos no desaparecen. Todo lo contrario. La sombra sigue operando desde el inconsciente, comportándose como una especie de espíritu infernal que nos posee y que tiene una voluntad y autonomía propias. Cuando uno trata desesperadamente de ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla aún más una voluntad definida de ser oscura, malvada y destructiva. La gente no puede ver eso. Simplemente se esfuerzan por ser maravillosos, y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender, y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos. O si los admiten, los toman como aflicciones naturales, o tratan de minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otra parte. La tesis de Jung es que no somos tan agradables, pacíficos, inocuos, razonables y humanitarios como nos gustaría ser. De hecho, lo más despreciable y monstruoso de la condición humana vive en todos y cada uno de nosotros. Y si la sombra no se integra adecuadamente en la estructura de la personalidad, ningún progreso o crecimiento es posible.
Si queremos alcanzar la metanoia, debemos adentrarnos en el infierno, como Dante. Es una tarea extremadamente difícil y desagradable. La mayoría no admitirá que en el fondo no son seres humanos totalmente virtuosos, desinteresados y bondadosos. No querrán ver que contienen impulsos y capacidades egoístas, destructivas e inmorales. O, utilizando un lenguaje cristiano, no queremos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, que equivale a bajarnos del pedestal de falsa bondad, reconocer nuestra oscuridad y nuestra naturaleza pecadora y comprometernos a mantener los impulsos destructivos a raya. Nuestras recatadas sociedades modernas, plagadas de progresismo, buenismo y moralismo barato, no pueden soportar la idea de que todos los individuos, sin excepción, somos capaces de obrar el mal y cometer actos execrables. Y ciegos al hecho de que nosotros mismos somos causantes del mal que vemos alrededor, le atribuimos todas esas cualidades negativas a otros. En un esfuerzo inconsciente por desterrar el mal de nosotros mismos y sentirnos libres de toda culpa, proyectamos nuestra oscuridad hacia otros. Pero cuando descendemos al territorio interior sombrío, inconsciente, e integramos la sombra, nos encontramos con el sí mismo, un término con el que Jung quiso designar a un principio metafísico equivalente al dios del teísmo, el fondo oscuro y misterioso que informa y sustenta las estructuras del mundo y de la psique, la energía fundamental que empuja todas las cosas desde dentro hacia su metanoia o transformación. La vía teológica cristiana y la psicología analítica de Jung convergen en su propuesta más básica. Todo comienza con el despertar a la crisis, esa sensación de que hay algo dramáticamente mal en nosotros y que nos lleva a la búsqueda por dar solución a un problema existencial fundamental. La sombra, al igual que el icono del pecado original que atormenta las almas, nos fuerza a entrar en nuestro propio infierno interior para mirar y nombrar lo que hay de aberrante y autodestructivo en nosotros. En un mundo donde el mal es real, el ser humano débil dice: «Los malos son ellos». Pero el ser humano fuerte dice: «No permitiré que el mal que vive en mí dañe a otros». Acepta la posibilidad del mal y se opone a la posibilidad del mal. Toma responsabilidad y desarrolla la fortaleza que le permite sobreponerse a sus bajas pasiones, impidiendo que el mal prolifere. Aunque tiene la opción de corromperse por completo y volverse un monstruo capaz de cometer atrocidades y doblegar a la mayoría, y ciertamente no le falta poder para lograr fácilmente algo así, el hombre fuerte decide tomar otro camino a través del sometimiento de esa maldad que le acecha. Este es el Gnoti Seautón inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo». Conocerte para reconciliarte con la realidad, despertar tu verdadero yo y unirte con lo divino que habita en tu interior, el Cristo que vive en ti. Consciente de su propia finitud e incompletud, el pecador busca espontáneamente llenar el abismo interior con placeres, logros, estatus social, la estima de los demás y conquistas sexuales. El ego avaro piensa que si hace de sí mismo un tesoro escondido, olvidará su incompletud y soledad. Pero lo que anhela el alma no es nada finito, sino infinito. A pesar de nuestra pusilanimidad, nuestra pequeñez de alma, hay en todos nosotros una magna ánima cuyo poder es finalmente irresistible y cuya luz es finalmente inextinguible. San Agustín definía el pecado como incurvatus in se, replegado sobre sí mismo. Pero la libertad de ser nosotros mismos está paradójicamente en ir más allá de nosotros mismos. Salir del ensimismamiento para alcanzar la verdad que fundamenta y trasciende nuestra subjetividad.